Los objetivos de la asignatura están divididos en tres grupos. Ustedes saben que nosotros en el seminario ya venimos trabajando hace algún tiempo en tres áreas de objetivos. Una primera que tiene que ver con el conocimiento, una segunda área que tiene que ver con las habilidades y una tercera que tiene que ver con los valores. Eso es lo que llamamos saber, saber hacer y saber ser. Adquiero conocimiento, creo habilidades y se forman valores. Esas son las tres áreas de objetivos. En cuanto al área de las habilidades, que yo considero los profesores del seminario consideramos que es de las más importantes. ¿Por qué? Porque el conocimiento pasa y muy probablemente se olvide. Más de un 90% de lo que usted aprende lo olvida, porque usted no tiene la capacidad, ninguno de nosotros tenemos la capacidad de tenerlo todo en la mente. Eso es imposible. Se nos olvide. Mira, muy probablemente cuando usted termine el seminario, usted le preguntan qué cosa es el monarquianismo modalista y usted no sepa. Si yo le pregunto a cualquiera del aula ahora, posiblemente menos al estudiante, menos a Diel, al resto, si yo le pregunto qué cosa es el monarquianismo modalista, tiene que saber, porque lo estudiamos el semestre pasado, ¿verdad? Pero eso usted cuando termine el seminario muy probablemente se lo olvide. Y usted le diga monarquianismo modalista, usted dice, sí, eso es algo que tiene que ver con la Trinidad, pero usted no se acuerda exactamente de lo que es. Va a Google, lo pone ahí y al momento lo consulta. Pero las habilidades que usted crea, las crea para la vida, para toda la vida. Si usted crea habilidades, si usted aprende a estudiar, a resumir, a investigar, a analizar documentos, a criticar cierta idea, si usted crea habilidades, eso lo va a tener para toda la vida. Por supuesto que las puede perfeccionar, pero las va a tener para toda la vida. Por lo tanto, las habilidades son muy importantes y nosotros las vamos a trabajar y las vamos a evaluar. Sí, las vamos a trabajar y las vamos a evaluar, porque las habilidades, repito, son muy importantes. ¿Qué habilidades vamos a apuntar o a cuáles habilidades vamos a apuntar? Vamos a trabajar en que ustedes como estudiantes mejoren su capacidad para investigar. En esta materia y en muchas otras materias teológicas, la capacidad de investigar es muy importante. Usted tiene que ser capaz como estudiante de investigar un tema, de analizar un documento, una tesis, un trabajo, un libro e investigar. Habilidades de pensamiento crítico, y le pongo un ojo, la voy a resaltar, muy importante el pensamiento crítico, porque no queremos estudiantes que repitan lo que otro dice o que copien lo que otro dice. Queremos estudiantes que sean capaces de pensar, evaluar una situación, dar mi opinión. Eso es sumamente importante. Tu opinión, lo que tú crees. Claro que tu opinión va a mejorar en la medida que mejore tu conocimiento del tema, pero tu opinión, tu idea es sumamente importante. Tenemos que mejorar nuestra capacidad para escribir artículos, ensayos, hacer análisis de texto. Eso lo vamos a estar trabajando. Habilidades para participar en debates y discusiones en grupo. Eso también lo vamos a trabajar. Aprender a formular, y esta la marco también con ojo, aprender a formular argumentos claros y bien fundamentados. Eso es importantísimo. Uno de los grandes problemas que los estudiantes tienen en los exámenes en este tipo de materia es que el estudiante no sabe argumentar, no sabe formular un argumento claro, fundamentado en la palabra o en la teología. Los argumentos son vagos, los argumentos no tienen sentido, no dicen nada, mucha palabrería que no dice nada. Nosotros vamos a trabajar en que tú como estudiante sepas formular argumentos que sean sólidos. Vamos a desarrollar la capacidad de responder a contraargumentos y objeciones que existen en todos estos temas teológicos y vamos a aprender a situar las ideas teológicas en su contexto histórico y filosófico, algo que es sumamente importante porque una idea teológica fuera del contexto donde ocurre no la entiende absolutamente nadie. Bueno, esas son las habilidades que vamos a trabajar, pero por otro lado, vamos a trabajar valores. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a trabajar valores? Bueno, lo voy a decir lo más claro posible. Porque el aprendizaje de la teología,
como mero conocimiento, no sirve. No sirve. Si usted pretende aprender teología solo para conocer, solo porque quiero saber más, no tiene valor. La teología tiene valor si es teología santificante. ¿Qué significa teología santificante? Que en la medida que yo aprendo, ese conocimiento impacta mi vida y mi ministerio. La teología se tiene que expresar necesariamente en la doxología y en la misionología. ¿Qué cosa es la doxología? La adoración a Dios o la reverencia ante Dios. ¿Qué cosa es la misionología? La misión que tenemos como cristianos. La teología, el fin que tiene es un fin santificador, por lo menos por la que nosotros apostamos. Tiene un fin santificador. No es aprender conocimiento como mero conocimiento, que yo sé mucho, que yo puedo responder a todo. No, es cómo eso impacta tu vida, cómo impacta tu carácter, cómo te hace ser más humilde, más reverente, cómo te hace ser una persona más apasionada con el reino, cómo eso influye en tu paciencia y tu amor hacia los demás, cómo te hace ser más sabio a la hora de enseñar. Todo eso lo vamos a estar, de alguna manera, de algunas maneras, vamos a estar apuntando hacia esos objetivos. En el área del conocimiento, nosotros vamos a trabajar en dos temas fundamentales. Vamos a trabajar un primer tema, que es el tema número 4. Digo que el tema número 4 porque es la continuación del semestre pasado. En el semestre pasado trabajamos 3 temas, ahora vamos a trabajar 2 más. Tema número 4, donde vamos a estudiar el desarrollo del dogma de la iglesia antigua. Sí, vamos a sentar la base de 2 doctrinas fundamentales de la iglesia, la doctrina de la Trinidad y la doctrina sobre Jesucristo. Sí, en este tema número 4 vamos a sentar las bases tanto de la doctrina de la Trinidad como de la cristología. Aunque vamos a ver otras cositas en el tema, las dos cosas fundamentales son eso, doctrina de la Trinidad y la cristología. A eso vamos a dedicarle largo tiempo a sentar esas bases. Y luego estudiaremos un tema número 5, donde vamos a ver el pensamiento de Agustín de Hipona, y en ese tema vamos a entonces considerar la doctrina del pecado y la doctrina de la salvación. Entonces, cuando concluyamos este semestre, usted va a tener una idea clara, una idea fundamentada respecto a 4 doctrinas bíblicas sumamente importantes: Trinidad, Cristología, la doctrina sobre el hombre y el pecado y la salvación. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas hasta acá? Ahora, ¿cómo vamos a evaluar la materia? Lo tenemos acá. Sí, la forma de evaluación. La forma de evaluación por la que yo apuesto, ustedes lo saben ya me conocen, es la evaluación sistemática. Yo no trabajo con evaluaciones al final del semestre. Yo estoy cada vez eliminando más las evaluaciones al final del semestre. No me interesa las evaluaciones al final del semestre. Yo apuesto, y el seminario está apostando por eso, evaluación sistemática. ¿Qué cosa es evaluación sistemática? Día a día, semana a semana, clase a clase. Entonces usted se va a dar cuenta que el programa, la evaluación de la materia va a tener en ella mucho impacto la evaluación dentro del semestre. Entonces, vamos a evaluar a través de cuestionarios de preguntas, quiz, preguntas escritas, que va a aportar el 12% de la nota. Vamos a evaluar a través de asignaciones. ¿Qué cosas son asignaciones? Tareas individuales que ustedes van a hacer. Eso va a aportar el 12% de la nota. Vamos a trabajar en un seminario grupal, que dentro de un momento voy a explicar en qué va a consistir. Ese seminario va a aportar el 12% de la nota. Ustedes van a trabajar en un resumen de lectura, que ahorita, dentro de un rato voy a explicar qué cosa es, que eso va a aportar el 8% de la nota. Vamos a trabajar en una línea del tiempo. ¿Qué cosa es una línea del tiempo? Una línea del tiempo es un registro de los principales acontecimientos que vamos a ir estudiando y la fecha en la que ocurrieron. Acontecimientos, personajes, eventos históricos importantes y la fecha en la que ocurrieron.
Y vamos a tener 2 exámenes parciales al finalizar cada periodo que van a aportar el 15% de la nota cada uno y un examen final que aportará el 20% de la nota. Si se da cuenta, lo único que queda aquí para el final es este 20%, que es el examen final. El resto lo vamos a ir teniendo dentro del semestre. Profesor, ¿cómo yo sé que hay una asignación o un cuestionario? Ah, yo siempre lo voy a avisar, pero de todas maneras, usted tiene aquí qué asignación y qué cuestionario tendrá. Míralo ahí, la tabla en la columna de la derecha. Ahí lo puede ver. Yo no me voy a salir ni un centímetro de lo que dice ahí. Eso que dice ahí es lo que habrá. Ustedes van a tener, por ejemplo, para ir ilustrando, ustedes van a tener una primera asignación que se va a orientar hoy, que va a ser ver un grupo de documentales cortos sobre Constantino el Grande. Esa asignación se va a orientar hoy. Cuando terminemos de estudiar el impacto de Constantino, hay un cuestionario de preguntas, pero no porque al profesor se le ocurrió, está en el programa de clase. Cuando lleguemos a la Trinidad, va a haber una asignación sobre la Trinidad, está en el programa de clase. De todas maneras, yo siempre lo voy a orientar, siempre lo voy a avisar con tiempo, sobre todo los cuestionarios, porque las asignaciones van a aparecer en claro. El cuestionario yo lo voy a avisar. La semana que viene tenemos cuestionario. Yo siempre lo voy a avisar. ¿Ok? Preguntas, dudas hasta aquí. Pregúntalo Profe, todo. Sí. eh, con respecto a la evaluación, esas asignaciones, después de cada clase, usted las va a evaluar a la semana siguiente enseguida, No, cada clase. okay. Las asignaciones no son por clase. Todas las clases no tienen ni asignaciones ni cuestionarios. Es cuando corresponda el tema. Ahí usted, si usted lee donde dice asignaciones y cuestionarios, usted va a ver que cada asignación o cuestionario corresponde a uno de los temas que está aquí a la izquierda. Cuando ese tema se imparta, entonces corresponde, pero no en todas las clases, no siempre. Y yo siempre se los voy a avisar. ¿Ok? Como el semestre Gracias. pasado. Como el semestre pasado. Siempre yo les avisaba. Cuando había un cuestionario y les avisaba, lo ponía en claro la asignación con la fecha de entrega. Eso no tiene problema. Si los medios de Ok, comunicación siempre van a estar abiertos, ahí no hay problema con ese asunto. ¿Ok? gracias. Bueno, aquí en el segundo tema, igualmente también tienen las asignaciones y cuestionarios. Entonces, en la línea del tiempo ya pueden ir trabajando. Si no son cositas que ya podemos ir adelantando. Ya a partir de la clase de hoy, ya usted puede ir trabajando en la línea del tiempo. El resumen de lectura lo voy a orientar. Dentro de unos minutos ya puede ir trabajando en él también. Ok, Y la sí, línea, sí, la línea del tiempo hay varias formas de hacerlo. En forma de una línea cronológica, es decir, una línea cronológica donde yo voy ubicando, pongo una serie de años y voy ubicando acontecimientos. O lo puedo hacer en forma de tabla donde yo ponga el acontecimiento y la fecha en la que ocurre. ¿Ok? La línea del tiempo no necesariamente tiene que incluir solo los acontecimientos que veamos en clase. No, usted como estudiante puede acercarse a uno de los libros de historia que tenemos en la bibliografía, ahora vamos a hablar de eso, y usted puede hay libros de historia que ya traen cronología hecha, que les va a facilitar los hechos que tengan que ver con lo que estudiamos, porque hay algunos que no tienen que ver. Esos que no tienen que ver los dejamos aparte, pero los que tienen que ver con lo que ya vamos estudiando, ya lo vamos ubicando dentro de nuestra línea del tiempo. ¿Ok? La línea del tiempo es una herramienta útil para usted como estudiante. ¿Por qué? Porque le sirve después para recordar los acontecimientos históricos, los eventos, las personas. Bien. Fuentes de información. Las fuentes de información o la bibliografía está toda en claro.
Bien, está todo en Classroom ya para que usted la descargue y tenga acceso a ella. Los dos libros principales de la asignatura son los dos libros de Justo González. Historia del pensamiento cristiano, tomo 1 y tomo 2. Esos son los dos libros de texto principales. Hay estudiantes que me escriben, profesor, ¿qué libro puedo leer para la materia? Justo González. Historia del pensamiento cristiano. Tomo 1 y tomo 2. ¿Ok? Vamos a estar usando como consulta otros materiales. Ahí ustedes lo ven. Yo voy a señalar algunos que me parecen muy buenos. Historia de las doctrinas cristianas de Berkhoff. Excelente libro. Excelente. El que tenga oportunidad de leerlo, se lo propongo. Excelente. ¿Ok? Para la parte filosófica que nos va a tocar en este semestre, Introducción a la filosofía de Ropero. Excelente también. Un libro filosófico. Ustedes saben que la filosofía es complicada, pero en este semestre nos va a tocar hablar algo de filosofía. Alfonso Ropero. Tenemos las obras de Agustín de Hipona, que van a ser muy importantes en este semestre, y tenemos dos libros de teología sistemática. La teología sistemática de Charles Hott, muy buen teólogo sistemático. Es una teología para estudiantes. Sí, no es una teología para un cristiano común. Para un cristiano común, la teología de Gruden, esta. La teología de Wayne Gruden, es una teología para el cristiano de iglesia. Una teología muy fácil, muy dinámica, muy fácil de leer. La de Charles Hott es una teología más complicada, más para estudiantes de seminario, más para ustedes, pero también excelente esa teología. ¿Okay? Entonces, como nosotros vamos a estar estudiando elementos teológicos, tenemos necesariamente que acudir a libros de teología. Bien, seminario grupal. Seminario grupal, el que vamos a estar trabajando durante el semestre. ¿Qué cosa es un seminario? Un seminario es una técnica de enseñanza que se basa en el trabajo en grupo, es una investigación de un tema que tiene como propósito presentar ese tema en una clase o una serie de clases. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a trabajar? Lo primero que vamos a hacer es conformar grupos de trabajo. Hay que conformar 5 grupos de trabajo. Los grupos de trabajo los van a conformar ustedes. ¿Ok? Los van a conformar ustedes de la forma más justa posible. Repito, de la forma más justa posible. Aclaro esto porque sé que hay alumnos que tienen un poco más de habilidad que otros. Generalmente tenemos la tendencia a querer dejar fuera a los alumnos que tienen menos habilidad. Yo les pido en esto que sean cristianos y que incorporemos en un grupo de trabajo estudiantes que tengan un poquito más de habilidad y otros que les cueste un poco más, pero oye, que van a trabajar, porque todos tienen que trabajar. Bien, entonces, primer paso, conformar grupos de trabajo que ya tienen que estar conformados para el jueves de la semana que viene. Si el jueves de la semana que viene ya tienen que estar creados 5 grupos de trabajo con un líder al frente. Si un hermano que va a ser el responsable, el que me va a dar cuenta a mí por el trabajo del grupo. El jueves vamos a asignar un tema a cada grupo. Le vamos a asignar un tema, le vamos a dar una cantidad de bibliografía que ya va a estar mañana en Claro para ese tema. ¿Para qué? Para que ustedes comiencen la investigación y preparen un artículo Word con toda la información respecto al tema. ¿Ok? Ustedes reciben el tema, lo investigan y crean un bosquejo de la investigación. Bien, luego ese material que ustedes tienen en Word hay que llevarlo a una presentación de PowerPoint, es decir, hay que crear una clase que tiene que tener como mínimo 30 diapositivas, diapositivas que sean dinámicas, interactivas, usando imágenes, mapas conceptuales, cuadros, tablas, con el propósito de que la enseñanza sea dinámica. ¿Ok? Y finalmente, cada equipo va a exponer, va a presentar su clase a el resto del aula. ¿Qué fin tiene este seminario? Que cuando terminemos
el trabajo de los 5 equipos, vamos a poner en la mano de todos ustedes 5 clases de 5 temas preparadas para impartir a las congregaciones. Eso es un material que les va a quedar a ustedes como pastores y como líderes. Los temas que vamos a tratar son muy interesantes. Vamos a tratar el tema de la defensa de la Trinidad frente al unitarismo. Eso es muy importante porque esta doctrina de solo Jesús hoy abunda muchísimo en el mundo evangélico. Y nosotros tenemos que saber como iglesia cómo responder a la doctrina solo Jesús. Entonces vamos a tener una clase preparada para enseñar a la congregación acerca de cómo defendemos la Trinidad frente al solo Jesús. Vamos a tener una clase preparada sobre el pecado original. La gente, los miembros de nuestra iglesia no saben lo que creemos con respecto al pecado original. Entonces, vamos a tener un grupo de clase o una clase preparada sobre el pecado original. Otro tema interesantísimo, la inmortalidad del alma, que hemos hablado aquí ya en varias ocasiones. Los miembros de nuestra iglesia creen que después de morir el alma sigue viviendo. Lo creen mucha gente en nuestras congregaciones, que después de morir el alma sigue viviendo o el alma va para el cielo. Entonces es imprescindible presentar la doctrina correcta con respecto al estado intermedio y criticar la inmortalidad del alma. Otro grupo va a estar trabajando en el concepto de gracia en el Nuevo Testamento. Interesantísimo ese tema. Cómo se revela la gracia de Cristo en el Nuevo Testamento, comparando probablemente con el Antiguo Testamento también. Y por último, otro grupo va a trabajar en el debate con respecto a la gracia entre Agustín y Pelagio, que este probablemente sea el tema más teológico, pero que se puede trabajar. Yo voy a estar colaborándole a ese grupo de enfocarlo de una manera que sea para la congregación. Se puede trabajar este tema para la congregación, porque el debate entre Agustín y Pelagio fue muy interesante y ese debate hoy existe en las congregaciones. Usted probablemente no sabe todavía ni quién fue Pelagio ni quién fue Agustín, pero el debate que ellos tuvieron en el siglo V hoy se da también en nuestras congregaciones. Debates con respecto a la gracia. Entonces, los 5 temas son sumamente interesantes y nos van a dejar al final 5 clases preparadas para impartir a las congregaciones. Bueno, acá ustedes tienen todos los detalles del formato del trabajo. Ustedes saben que soy muy exigente con el formato del trabajo, el tipo de letra, el espaciado, el margen, la sangría. Sí, porque el trabajo tiene que tener valor académico. Como un trabajo tiene valor académico, no solo por el contenido, también por la forma en que se presenta el trabajo. ¿Ok? Entonces ahí está todo lo relacionado. Usted después lo puede leer, todo lo relacionado con la presentación de ese trabajo. Calendario de entrega del seminario. La selección de grupos y el tema, 17 de ese. Aquí realmente es 19, porque esto estaba pensado para las clases el martes, pero como la clase finalmente las cambiamos para el jueves, en esta primera fecha es 19 de septiembre. La primera entrega del artículo en Word para que el profesor lo revise es el 18 de noviembre. Es decir, antes del 18 de noviembre, todos los grupos deben haberme enviado el artículo en Word para yo revisarlo, para decirle si van bien, si van mal, que hay que corregir, dónde hay que trabajar. La entrega final, tanto del artículo en Word ya terminado como del PPT, es decir, la clase 6 de enero y la semana del 4 al 6 de febrero será la presentación de esas clases ante toda el aula. ¿Ok? Yo les voy a colocar en Classroom hoy un ejemplo de un PPT de un seminario grupal para que ustedes vean lo que esperamos. ¿Ok? Una presentación de una clase que sea, repito, interactiva, dinámica, que sirva para enseñar. Además, debe tener en la parte de abajo, y eso se me ha olvidado, pero está aquí bien anotado, debe tener en la parte de abajo las notas del orador. A ver, ¿dónde está? Míralo acá. Las notas del orador. ¿Qué son las notas del orador? El PowerPoint tiene la opción en la parte de abajo de escribir lo que el presentador debe decir cuando está exponiendo la diapositiva. Esas notas tienen que estar desarrolladas. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bien. Resumen de lectura.
Acá tienen la rúbrica por la que se va a evaluar el seminario. Para coger 100 puntos, bueno, revisa ahí lo que tienen que hacer para coger 100 puntos. Los 12 puntos, perdón. Los 12 puntos que vale el trabajo, la máxima nota. Resumen de lectura. Usted, como estudiante de licenciatura, va a leer o debe leer 250 páginas de la bibliografía. ¿Ok? Como usted seleccione esas 250 páginas, yo no me meto en eso. Es decir, usted puede elegir un solo libro que tenga las 250 páginas o más y escoger 250, o usted puede leer de varios libros hasta completar 250 páginas. ¿Qué me preocupa a mí? ¿Qué es lo único que me preocupa a mí? Que usted lea 250 páginas de la bibliografía. ¿Bien? El semestre tiene 20 semanas. ¿Cuántas páginas tengo que leer por semana? Tengo que leer 12 páginas por semana. Por día, una página y media. Va, si lo quieren organizar de esa manera, cada uno lo organiza como quiere. Si lo quieren organizar de esta manera, tengo que leer una página y media por día o 12 páginas a la semana. Para que cuando se acabe el semestre, yo tenga completadas las 250 páginas. El que lo quiera hacer así, el que es un poquito más habilidoso, dice, esta semana me voy a leer las 250 páginas. Y se lee en una semana, que sí se puede, no en una semana, se puede leer en un día, las 250 páginas. Ya, terminé este trabajo. Hago mi resumen, que después de leer el resumen es muy fácil, y terminé el trabajo. ¿Ok? Ustedes se organizan como lo entiendan. Yo soy una guía en esto para ustedes, pero el tiempo de estudio lo gestionan ustedes, como ustedes deseen. Un poco de páginas cada semana, todas las páginas en un periodo de tiempo, como ustedes entiendan, como mejor les sea, ustedes se acomodan para leer sus páginas. Luego que usted complete la lectura, me va a llenar este modelito para yo saber que leyó. Usted me va a llenar este modelito de aquí. Esto es muy sencillito. Ahí hay algunas preguntas que se le hacen, algunas cositas con respecto a la lectura que usted va a llenar y me va a entregar. ¿Ok? Yo voy a poner también hoy en Classroom un ejemplo, un resumen de lectura hecho por mí para un seminario. Para que usted vea lo que hay que hacer. ¿Ok? Pero llenar este modelito es lo más sencillo del mundo. Después que te leíste las 250 páginas. Sí, yo le sugiero que sea de estos materiales de la bibliografía. Pero si usted no quiere hacerlo de eso y lo quiere hacer de otro, lo puede hacer mientras tenga relación con los temas que estamos tratando en la asignatura.